Bienvenidos a su programa Radio TV Taína. Soy Nancy Palacios. Y yo, Adilene Morales. Amigos, por favor compartan nuestro programa y regálenos un like. En este nuestro programa número 63, tenemos el honor de contar con la participación de Jocelyn Velázquez. Ella es portavoz de Jornada Se Acabaron las Promesas. Es madre y también es activista por la independencia de Puerto Rico. ¿Cuál ha sido el efecto de la Junta para el país? Saludos, mi nombre es Jocelyn Velázquez. Quiero agradecer a las personas de Radio TV Taína por la invitación y mandarle un fuerte abrazo a todos los hermanos y hermanas en Centro y Suramérica y a toda la comunidad latina en Estados Unidos. El efecto de la Junta de Control Fiscal, o como nosotros mejor le llamamos la Junta Dictatorial de Control Fiscal, ha sido, por un lado, garantizar el pago de una deuda que para nosotros los puertorriqueños es una deuda ilegal. No únicamente ilegal por la cuestión de que fue emitida básicamente para actos de corrupción, sino también que en el contexto de que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, cualquier deuda que nosotros hemos adquirido durante este proceso de colonialismo, para nosotros es una deuda ilegal, que quien debe pagarla es el imperio que nos domina, ¿verdad? Por más de 100 años. Así que ese ha sido el efecto de la Junta, garantizar el pago de una deuda ilegal y pagarla no con el dinero de los que más tienen, sino con el dinero de quien menos tienen y a costa de los servicios básicos de la gente. Esto ha implicado el cierre de más de la mitad de las escuelas del país, la quiebra de los servicios sanitarios en donde escasean los médicos, hay personas muriendo en los hospitales porque una cita con un especialista puede tardar hasta 6 meses en conseguirla. No importa si tienes plan médico o no, si tienes dinero o no, si no hay médicos, no hay salud. Escasean las enfermeras, la salud, la verdad, la seguridad pública. La verdad, es algo de mucha preocupación. Muchos jóvenes sin educación, sin padres, que acaban, ¿verdad?, sumergidos en el mundo del narcotráfico. Y todo esto, pues, son situaciones que podrían parecer que no están relacionadas con la cuestión político, de nuestra situación colonial, pero es todo lo opuesto. Todas estas situaciones se entremezclan y podemos ver cómo en la cotidianidad las decisiones que toma la Junta afectan a todos los trabajadores, a toda la gente necesitada del país, porque si la Junta decide que no se van a pagar las pensiones, pues eso implica que hay familias que no van a tener acceso a esas pensiones, como está ocurriendo actualmente con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, a quienes la Junta ha decidido que les va a quitar, ¿verdad?, las pensiones que con tanto esfuerzo colectaron en el transcurso de su vida, y así por el estilo podemos ir a muchos espacios de la vida cotidiana de las puertorriqueñas y los puertorriqueños, en donde vemos cómo cada día es más difícil vivir en la isla, cada día los costos son más altos, se nos quitan los servicios, se nos quitan los beneficios, en función de pagar una deuda que, como expliqué previamente, no es nuestra, es una deuda del imperio que nos domina. ¿Qué intereses representa la Junta? La Junta es un ente impuesto desde el gobierno de los Estados Unidos. ¿Verdad? Específicamente el Senado es quien selecciona a los integrantes de la Junta, y ¿verdad? Siempre hay una especie de diálogo entre el presidente de los Estados Unidos y el Senado, pero al final de cuentas es el Congreso quien toma las decisiones, específicamente, ¿verdad? Como Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, pues un poco ellos nos ven como si fuéramos una finca que tienen allá en el Caribe, la cual ellos, cuando tienen alguna necesidad, sacan algo de ella, cuando no tienen ninguna necesidad la ignoran, y poco o nada les interesa el bienestar de la población en Puerto Rico o el futuro. Así que quien toma las decisiones de fondo es el Congreso de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos en su totalidad. ¿Quién representa al gobierno de Estados Unidos en la isla? Pues es la Junta, ¿verdad? Esa Junta seleccionada por el Congreso es quien, ¿verdad?, trae la visión que el Congreso quiere de lo que pasa en Puerto Rico. Así que esa Junta de personas, son 6 personas que no son electas por ningún puertorriqueño, que no tienen ningún vínculo con la realidad de Puerto Rico, que
no tienen ninguna empatía con las necesidades del pueblo, ¿verdad? Pues son quienes toman las decisiones económicas, que al fin y al cabo quien decide en qué se usa el dinero es quien decide todo. Y no podemos en una sociedad capitalista como en la que vivimos, ¿verdad? Quitar eso de la conversación. ¿Quién toma también las decisiones? Con muchas comillas, pues por muchos años se le vendió la falacia al pueblo puertorriqueño de que había que un pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos y que por tal motivo ese pacto nos permitía tener algún nivel muy reducido de gobierno propio, por lo que se realizan una especie de elecciones cada 4 años en donde se selecciona un gobernador, senadores, alcaldes y otras figuras. Pero esto es más una cosa estética y decorativa que algo que tenga alguna profundidad. Estas personas no tienen la capacidad de decidir ni de tomar ninguna decisión trascendental. En la medida que ellos toman alguna decisión que pueda ser trascendental y que al gobierno de Estados Unidos le afecte de manera adversa o no le agrade por puro capricho, el gobierno de Estados Unidos tiene toda la potestad, ¿verdad?, de anular lo que ellos hayan decidido e imponer su visión de mundo. Eso lo podemos ver en cosas tan simples como el caso de la leche. Los ganaderos en Puerto Rico estaban quejándose de que estaban perdiendo dinero porque la leche que se importaba de Estados Unidos a Puerto Rico acaparaba los mercados y los puertorriqueños pues perdían, ¿verdad? La leche local se estaba perdiendo. Se crea una pequeña ley, una tontería, que era para que antes de que entrara leche extranjera, se vendiera la local. Inmediatamente el gobierno de Estados Unidos brincó. Inmediatamente dijeron, no, toda la leche gringa puede entrar a Puerto Rico, aquí no vamos a proteger ninguno de nuestros mercados. Y en cosas así que pueden parecer simples, pero se va manifestando ese absoluto control. Lo mismo pasa con el tema de las farmacias, ¿verdad? Había una ley para proteger las farmacias locales e impedir la sobreexplotación de farmacias internacionales en la isla, y pasó exactamente lo mismo. Esas farmacias se quejaron con el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos nos impuso que tú puedes tener 30 farmacias gringas una al lado de la otra y nos importa muy poco, ¿verdad?, cómo eso afecta adversamente a la economía del país. Y como lo dije antes, son muchas instancias de la cotidianidad, de lo que nos comemos, qué no nos comemos, qué servicios recibimos, qué servicios no recibimos, cómo va a ser nuestra salud, cómo va a ser nuestra seguridad, dónde van nuestros presos. Todo eso, ¿verdad?, lo decide un gobierno extranjero al nuestro, ¿verdad? Así que ¿quién manda en Puerto Rico? Manda el gobierno de Estados Unidos. En Puerto Rico, los puertorriqueños no mandamos absolutamente nada. Somos básicamente parias en nuestra propia tierra. Y por eso también es importante que los hermanos y hermanas que a veces nos venden del extranjero y que no conocen a profundidad el vínculo entre Puerto Rico y Estados Unidos, y a veces incluso llegan a Puerto Rico con esa duda de en Puerto Rico se habla solamente inglés, en Puerto Rico es una nación, básicamente es como un estado más, y piensan que Puerto Rico es una extensión de lo que es ir a la Florida o de ir a algún estado norteamericano. Incluso no nos ven como latinoamericanos ni como caribeños. Yo creo que es un buen espacio para hacer esas correcciones. Puerto Rico es una nación principalmente de habla hispana, ¿verdad? La mayoría de la gente habla en español. La mayoría de la gente tiene una cultura muy similar a la de nuestros hermanos mexicanos, dominicanos, cubanos, ¿verdad? De las Antillas. Somos centroamericanos, somos caribeños, y aunque no podemos tapar la realidad, no podemos tapar la realidad de que en nuestro país hay personas que avalan lo que sucede, y no son pocas, pero también hay mucha gente inconforme y que por años hemos luchado por la independencia de nuestro país. Así que Puerto Rico no está, ¿verdad?, quieto ni resignado a esta situación, sino todo lo contrario. Tenemos una larga historia de puertorriqueñas y puertorriqueños que han dado la vida, ¿verdad?, por la lucha por nuestra emancipación. Muchas gracias a Jocelyn Velázquez. En nuestro tan esperado segmento cultural, tenemos una entrevista realizada al señor Julio Boza Choque. Él es miembro del Club Gorilazo Lima, institución que agrupa a residentes de chumbilicanos en la capital de Perú, realizada por nuestro compañero Enrique Caruqui.
Buenas noches, aquí estamos en Radio TV Taína y bueno, pues hoy estamos muy contentos de estar con gente del Perú que en realidad no habíamos tenido oportunidad de presentar algunas manifestaciones culturales que son muy interesantes de allá del Perú. Y bueno, pues agradecemos a nuestra gran amiga Amelia del Castillo que nos haya podido poner en contacto con Julio Bosa, ¿no? Quien pertenece a un club Gorilazo. Ya él nos explicará muy rápidamente cómo se conforma el club o qué es lo que hacen ellos, y estaremos preguntándole sobre las festividades que son importantes de conocer aquí en México y en América Latina en general, Puerto Rico, Colombia, etcétera, porque queremos hablar de esta Guailía. Yo no me quiero meter en problemas de lingüística y de pronunciación. Vamos a pedirle a Julio que él se encargue de las zonas, de los nombres, de la festividad, cómo se llama. Pero primero, Julio, saludarte y agradecer la presencia en Radio TV Taína, Julio. Gracias, Taruki, y gracias a Freddy y por esta radio TV Taína. Tengo la oportunidad de poder, por lo menos, dar a conocer una de las tantas culturas que tenemos acá en Perú y sobre todo de esta tierra Chumbivilcas, que está a 3.600 promedio de altura, porque tiene más bajo, altura y así. Entonces, desde ese lugar que nosotros nos hemos trasladado a esta ciudad de Lima a buscar mejores oportunidades, pero también que nos hemos venido con esta tradición, con esta cultura que hasta ahora lo tenemos muy en particular, el quien les habla, ¿no? Ya tengo más de 40 años radicando acá en Lima y con esta tradición también lo practicamos acá y ese tiempo también llevamos. Pero sin embargo, esta tradición de la Guailía Chumbivilcana y el Takanakui es mucho más antes, entonces, pero sin embargo acá nosotros en Lima ya lo tenemos ya más de 40 años y al mismo tiempo también se va extendiéndose y le van gustando casi a todo el Perú y ya está pasando fronteras incluso. Julio, quiero preguntarte antes que nos expliques o que nos digas qué es la Guailía, ¿no? ¿Qué es la Guailía? Y ustedes como club, ¿qué es lo que hacen ahí en esta festividad? ¿Y qué fechas son cuando se lleva a cabo la festividad? Porque es importante señalar, si no mal recuerdo, es el 25 y el día 6 de enero y día 1 de enero, si no estoy mal, Julio. Sí, nosotros los chumbivilcanos agrupados en el Club Social Cultural Deportivo Gorilazo, residentes en la ciudad de Lima. Esta festividad hacemos la Guailía Chumbivilcana, la Guailía que es una tradición conjuntamente con el Takanakui. El Takanakui es el Taka, que es una palabra quechua, Taka, golpe, y Nakui, entre ambos, es decir, un golpe entre dos personas. Es un enfrentamiento entre dos personas que se realiza, ¿no? Así es. Entonces, esto nosotros lo hacemos acá. Santo Tomás, que es la capital de Chumbivilcas, es el 25 de diciembre que lo hacemos. Y el 1 de enero, los demás distritos que también son dentro de la provincia de Chumbivilcas. Igual la Bajada de Reyes, que también hacemos la misma actividad, o sea, la misma festividad, la Guailía con el Takanakui. Sí, Julio. Bueno, pues ¿por qué hablar de esta manifestación cultural? Entendemos que esta manifestación tiene siglos de darse en estas zonas. Así como en México tenemos también algo muy parecido a lo que se realiza allá en el Perú. Acá, si no mal recuerdo, es algo así como la danza de los tigres, algo así que en Guerrero, en la zona de Guerrero se enfrentan, pero ahí se golpean con cuerdas. Pero es una manera de ventilar la problemática que se genera en estas comunidades. Y al final se dan la mano, se dan un abrazo y casi se acabó el problema, ¿no? Pero entendemos que allá en el Perú lo mismo, es una manera de mantener y de sostener esas manifestaciones culturales que se presentan en esta zona, Julio.
Sí, precisamente creo que acá tenemos casi parecido a esa costumbre con lo que tienen ustedes, ¿no? Y igual similar también lo nuestro acá, con la diferencia de acá, pues es a golpes, a patadas, a puñetes, y a su vez esto también tiene sus reglas, porque nosotros no permitimos que usen zapatos con punta de acero, que es peligroso. Igual, las manos, los que están con guantes pueden llevar anillo o sortija con puntas. Entonces, todo eso nosotros evitamos para no... Esas son las reglas. Y la otra regla, pues, Claro. sería de que cuando uno ya está tendido o lo noquea, no puede patear en el suelo, no puede arrematar, como se Continuar dice. agrediendo, continuar agrediendo. Así es. Entonces, allí termina y definitivamente es el ganador el que por un golpe, una patada, cae al suelo. Entonces ya el ganador definitivamente es el que ha Se noqueado, ¿no? declara Entonces, ganador. Oye, así es. oye, Julio, quiero preguntarte algo que tiene que ver con lo que estábamos comentando de las manifestaciones. ¿Qué tanto hay rechazo hay a estas manifestaciones por la cuestión obviamente de la violencia? O sea, sigue siendo parte de las formas, de los usos, de las costumbres de una de las comunidades indígenas, Julio. Bueno, al inicio, por ejemplo, porque esta danza es viril, viril y las huailías, las huaileadoras, que son doncellas, ellas se dedican a cantar. Entonces, es como que esta danza es viril, el tacanape es viril, entonces, por lo tanto, ha habido esas intenciones de querer prohibir, pero acá en Lima, pero sin embargo, allá en el mismo lugar es difícil de que puedan prohibir. Es más, hace ya más o menos 20 años, no solamente ahora en el Takanakui participan los varones, sino también las mujeres. Entonces, el Warmi Takanakui, como lo llamamos entonces, hace 20 años. Incluso aquí en Lima nosotros, antes de la pandemia, cuando hicimos el 25 de diciembre, pelearon niños y mujeres, y al día siguiente o después de 3 días el Ministerio de la Mujer me llegó una notificación para poder, bueno, que era peligroso de las mujeres y los niños. Y me hicieron una entrevista y donde nos dijeron de que nos iba a prohibir. Entonces, perfecto, que nuestro takanakui pues no dura de 1 minuto, por lo mucho 3 minutos. Entonces no es pues como las otras artes marciales que son por round, ¿no? Hasta el mismo box, 5, 10 rounds. Nuestro takanakui es por 3 minutos como máximo. Muy Entonces, rápidamente hay un ganador en ese así es. enfrentamiento, ¿no? Claro, porque Pues, los puños, pues acá no es como en el box que hay que cubrirse las manos con los guantes, sino así, tal como están los puños. Entonces, pues un golpe de esos o una patada y siempre es algo fuerte, ¿no? Entonces, cuando nos quiso prohibir a las mujeres, entonces, bueno, nosotros acá en Lima hicimos el caso de no que participen los niños, pero aún así las mujeres siempre, hoy en día, con esto de la globalización, entonces, del así es. feminismo, Julio. Sí, pero entonces hasta ahora se mantiene eso. Y es más, ya va, porque es netamente chumivilcano esto. Y acá en el mismo Perú ya hay en varios lugares, en otros departamentos donde no se llevaba. Y es más, ya pasó a Bolivia. Entonces ya hay esa, con los bolivianos, con los peruanos, entonces está trascendiendo más tiene mayor aceptación y una buena concurrencia. Sí, yo me supongo, Julio, que permite ahí ventilar algunas fricciones entre las mismas comunidades. Habría que preguntar incluso a Freddy si en Puerto Rico hay alguna, nos informa que no, dice que no, que allá en Puerto Rico no hay de ese tipo de actividades, pero sabemos que son controversiales y que en muchos casos hay algunas manifestaciones de usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas, de nuestras comunidades locales, que son controversiales, ¿no? Pero habría que
que dar continuidad y habría que darles contexto, porque no se trata simplemente de enfrentarse porque sí, sino hay motivos y hay toda una herencia, hay una historia. Por eso te preguntaba, ¿tú tienes referencia de en qué siglo se presenta este tipo de manifestaciones, o antes todavía de la llegada de los españoles ya se daban estas manifestaciones, Julio? Con la llegada de españoles es lo que se fusiona la huailía, el tacanacui, porque precisamente en Chumivilcas los poderosos económicamente, los terratenientes o los gamonales, ¿no? Entonces ellos tenían esclavos trabajando para su, ya sea mina, ya sea sus tierras, todo ello. Entonces, como ellos tenían gallos de pelea, entonces hay un tiempo en que los gallos tienen que descansar por el cambio del plumaje. Entonces, estos señores, ¿qué es lo que hacían? Pues no tenían con qué divertirse. Entonces, pues tenemos ahí esclavos. A nuestros esclavos vamos a hacerle pelear. Entonces, así comienza esta tradición del tacanacui. Entonces, hacían pelear a sus esclavos. Entonces, ¿cuál de los dos? Porque eran dos poderosos económicamente y donde prácticamente quién era. Entonces, tal es así, hasta Lima viene uno de ellos porque en ese entonces habían negros esclavos, entonces para llevar a un negro y disfrazarlo con el uyachuyu, o sea, con la careta, que hay diversidad de caretas, así como le muestro esta, entonces poniéndose esta careta. Entonces, de esa forma, para que no reconozcan, porque los personajes del lugar pues son, porque no hay negros, ¿no? O sea, de raza, no hay de eso. Entonces, allí prácticamente viene formándose esto. Por eso que nacen las modalidades, que tenemos 5 modalidades como desafiantes que se disfrazan como gallos. Entonces, oye, ahí Julio, es donde comienza. Sí, pues ahí nos damos, creo que cometimos un error. Hubiéramos empezado por ahí informando esta parte que es muy importante de por qué, de dónde viene ese origen de este uso, de estas costumbres. Pero fíjate que yo creo que vamos a continuar en otro momento, Julio, porque ahorita ya el tiempo ya nos comió. Pero quedaron varias cosas. A lo mejor ahora que tengamos oportunidad de volver a vernos, seguramente vamos a continuar como visualizando estas festividades que seguramente ustedes como Club del Gorilazo llevan a cabo durante todo el año. Entonces, pues vamos a estar ahí como al pendiente de ustedes, Julio. Oh, gracias. Gracias, Karuki, gracias a Freddy y gracias a Radio TV Taína. La verdad que, como dices, nos quedó muy corto el tiempo porque hay muchas cosas más que contar sobre esta hermosa tradición. Una de las tradiciones que tiene el Perú, porque hay similar del tacanacui y de otra manera que en diferentes departamentos del Perú. Bueno, y déjame comentarte, Julio, que vamos a tratar de tener algún material con respecto a esta festividad, de los trabajos que ustedes han realizado como Club Gorilazo, para que los pueda ver la gente, ya sea terminando nuestra entrevista o dentro de la misma entrevista podamos incluir algunas imágenes de esta festividad, Julio. Y bueno, pues nada, Julio, más que agradecerte y un fuerte abrazo hasta, te encuentras en Lima, me supongo ahorita en este momento, Julio. Un fuerte abrazo hasta allá. Y agradecerte el que hayas podido contribuir con Radio TV Taína, Julio. No, las gracias a ustedes. Gracias, Karuki, gracias a Freddy y gracias a Radio TV Taína. La verdad que fue interesante esta entrevista y conocerlo también a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. El idioma que nosotros tenemos es el quechua. Ahí que Anchatan Cancunata agradeciquiches que Perú suyumanta. Le estoy diciendo que muy agradecidos desde el Perú para ustedes, amigos de Taína. Gracias, Julio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludamos a David Ancaya, Santuza Sibana Laibe, Natalia Sidin Chabosa, Mariela Ancaya Sibana,
Chumbivilcas. Y para mis amigos, Santiago Gómez y la familia Chinquipacahuana, Rolando, René, Alfredo, Verónica y Wilma. Eso. Casualidad, casualidad. Es amistad, amigo entre amigo, primo entre primo. Para mí es un reto. Cada año nos agarramos. No es un rival, no es enemigo, ¿no? Solamente por costumbre, nada más. A cualquiera puedes escoger. Agradecemos a Julio Bosa y a Enrique Caruqui por esta entrevista tan enriquecedora. Hola amigos de Radio TV Taina, soy Anaí Rodríguez. Hoy les traigo un dato muy interesante. ¿Ustedes sabían que el 30 de enero de 1981 en México, el profesor Misael Núñez Acosta fue asesinado a unas cuadras de la escuela primaria en donde impartía clases en Lomas de Tulpetlac, Ecatepec? El motivo por el cual fue asesinado fue por su lucha que llevó a cabo en su comunidad y contra el charrismo en el magisterio del Estado de México, donde el priismo tiene las fuerzas más retrógradas y corruptas del país. Su legado continúa vigente, pero su asesinato aún no es aclarado. Durante todo este tiempo nosotros pudimos recuperar los testimonios de los asesinos materiales y confirmamos que efectivamente habían sido contratados por Clemente Villegas para asesinar a Misael a cambio de 300,000 pesos, enfatiza Pedro Ramírez. Misael nació el 1 de agosto de 1989, originario de Tenango, Hidalgo. Comenzó su carrera magisterial en la Escuela Normal de Rural del Mexo. Eso es todo, hasta pronto. Amigos, muchas gracias por todas las sugerencias que nos envían sobre los temas que les gustaría que tratáramos. Claro que los tomamos en cuenta y muy pronto estaremos transmitiendo sobre ellos. Nos acompaña la doctora Amelia del Castillo Gutiérrez. Ella es abogada, agremiada en el Colegio de Abogados de Lima, docente universitario, especialista en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. ¿Cuál es la situación del Perú a un año de gobierno de Boluarte? ¿Y qué ocurrió con los familiares de las víctimas de las protestas en Ayacucho? En el Perú estamos viviendo una inseguridad jurídica, recesión económica, incremento de delincuencia, corrupción. El gobierno y el Congreso están desconectados de la realidad y del pueblo peruano, ya que el 7 de diciembre del 2023 se ha cumplido un año de gobierno de Dina Boluarte, pues lleva a sus espaldas más de 70 muertos y cuyos familiares y el pueblo peruano se siguen clamando justicia. Digo desconectada de la realidad el gobierno y el Congreso porque pues en los últimos acontecimientos en la ciudad de Ayacucho se ha podido ver que la presidenta
va a recorrer Ayacucho, vestida con el traje típico de Ayacucho de la fiesta de carnaval, y arrojando caramelos al público. Y dos señoras, una de ellas es la presidenta de la Asociación de Familiares de los Fallecidos en Ayacucho en la protesta social de diciembre del 2023, ¿no? La señora Ruth Bárcena, que logró burlar la seguridad y acercarse a la presidenta, junto con una señora, Hilaria Aimé, que es la mamá de un menor de 15 años, también fallecido. Pues esta señora le jaló del cabello a la presidenta, y este hecho ha conllevado a una crisis del Ministerio del Interior, ya que han pasado a la situación de retiro al jefe de la policía, el general Jorge Angulo, y este señor ha manifestado de que no está de acuerdo que lo hayan pasado a la situación de retiro porque es ilegal, arbitrario, pues en la resolución no señalan una causal por qué están pasándolo a situación de retiro. Y así también han hecho unos cambios y han pasado a retiro a diferentes miembros, ¿no? del alto mando de la policía. Y por otro lado, también frente a estos hechos, el Ministerio Público ha abierto una carpeta fiscal, o sea, ha denunciado a estas señoras por delito contra la administración pública en la modalidad de violencia contra la autoridad, de impedir el ejercicio de la función pública. Y Dina Boluarte, en un gesto político, ¿no? Ha enviado un oficio al Ministerio Público de Ayacucho para que no se continúe con las investigaciones y que se archive el caso. Gesto político porque pues el delito se persigue de oficio, ¿no? Esta investigación va a tener que continuar, ¿no? Contra estas señoras. Así también, sin embargo, la presidenta Dina Boluarte ha manifestado de que ella va a seguir viajando, ¿no? en el Consejo de Ministros. También el ministro de Comercio y Turismo ha expresado que ella va a continuar con sus viajes al interior del país. Y los organizadores de la fiesta más importante de la región de Puno, la fiesta de la Virgen de la Candelaria, han expresado de que no quieren la presencia de la presidenta en esta festividad, ¿no? Y así también el representante de la Defensoría del Pueblo ha expresado de que recomienda que no vaya la presidenta por cuanto quiere evitar conflictos, protestas, porque pues las personas siguen indignados, clamando justicia, y lo que se pretende es que el gobierno actúe de manera cautelosa, ¿no? Que no provoque y con su presencia. Entonces, Dina Boluarte actualmente cuenta con una aprobación de 10% o menos, pues la mayoría de los peruanos pues la rechazan, ¿no? Esa es la situación del Perú actualmente. ¿Cuál es la situación del Perú con respecto a la Convención Americana de los Derechos Humanos? Bueno, el Perú suscribió la Convención Americana, así también aceptó la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, en 1999, durante el gobierno de Alberto Fujimori ya pretendía apartar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Había presentado un oficio, ¿no? Indicando que se retiraba el Perú de la competencia de la Corte Interamericana. Pero lo que se le dijo en ese entonces es que se tenía que seguir un procedimiento y que era inadmisible por cuanto no se podía retirar de manera inmediata. Y el 2022 y el 2023, en el Congreso de la República del Perú,
hubo 9 proyectos de ley que proponen declarar de interés nacional la denuncia de la Corte, la denuncia a la Convención Americana y a la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, 5 proyectos de ley. Y en diciembre del 2023, el Congreso aprobó crear una comisión de alto nivel, ¿no? Para proponer reformas en el sistema interamericano de los derechos humanos. Y a esta ley se adjunta un artículo, ¿no? Un artículo que señala que presentada la propuesta, esta comisión va a proponer la propuesta de reformas al sistema interamericano, y que si en 180 días, ¿no? Hay una respuesta desfavorable o simplemente no acogen las propuestas de reforma, pues el Poder Ejecutivo tendrá que ver la forma, ¿no? Para desvincular o retirar al Perú de la Corte Interamericana. Bueno, este hecho del Congreso es inviable, genera un conflicto competencial, ¿no? Ya que el artículo 57, ¿no? de la Convención Americana, el artículo 78 de la Convención Americana señala el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para desvincularse de la Convención Americana y de la Corte Interamericana? Y la Constitución peruana, en el artículo 118, inciso 11, señala también que el presidente de la República es al que le corresponde dirigir la política exterior peruana y las relaciones internacionales y celebrar o ratificar los tratados. Así también el artículo 57, ¿no? de la Constitución señala que la denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República y con cargo a dar cuenta al Congreso, o sea, no del Congreso. El Congreso lo que está haciendo es generar un conflicto competencial, ¿no? Quiere obligar a la presidenta de la República a retirarse, pues se supone que el Perú, ¿no? y todos los países vivimos bajo un marco normativo, tanto nacional como internacional, y tenemos que ser respetuosos de las normas y los procedimientos, ¿no? Tenemos que tener las reglas del juego claras y cumplirlas. Lo que dijo el congresista Jaime Quito es pues que los congresistas, en su mayoría, lo que desean es la impunidad. La impunidad tanto para el régimen de Alberto Fujimori, ¿no? que pues lo han indultado, desacatando una sentencia del Tribunal Constitucional, y así también para el régimen de Dina Boluarte, o sea, la impunidad. Por esa razón es que pretenden desvincularnos a los peruanos o al Perú de la Corte Interamericana, ¿no? Lo que genera para el Perú una incertidumbre, ¿no? Inseguridad jurídica, pues no podemos convertirnos en un país híbrido, ¿no? Donde no se respete la democracia, el Estado de Derecho, en un régimen autoritario. Bueno, gracias a Radio TV Taína, saludo afectuoso desde Lima, Perú, así también para los libertarios de Puerto Rico, un abrazo fraterno. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a la doctora Amelia del Castillo Gutiérrez. Queremos agradecer a Freddy Vadillo en la producción técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo post-mortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos, Anaí Rodríguez Quirino y Adilene Morales. A la magíster Angélica Dueñas. Ella es nuestra corresponsal de Colombia. Al licenciado José Luis Fernández. Él es nuestro corresponsal en Puerto Rico. En el diseño gráfico, a Anita Áviles. Y en el staff agradecemos a Karen Acosta Rodríguez y a Oliver Palacios Ortega.
Nos despedimos de ustedes, no sin antes pedirles que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de su programa favorito. Y que nos regalen un like. Sus amigas Nancy Palacios y Adilene Morales. Hasta la próxima. Radio TV Taína.